¿Todo tiene? Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 8. Cuando todos tengan, responden con un fuerte amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor, la leemos como está escrita, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la autoridad de su Espíritu Santo. Y dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Padre, en el nombre de Jesús, te ponemos, Padre de la gloria, en esta hora, Dios mío amado, tu palabra, para que ahí, Señor amado, nos enseñes, nos hables, nos instruyas, nos corrijas, nos redarguyas, Señor, a fin, Dios mío amado, que alcancemos la plenitud de Cristo, Dios mío, y estemos a la estatura que tú quieres que tengamos, Señor, para la gloria de tu nombre. Dígale, Señor, háblame, porque te escucho. Deshace todo poder del diablo, todo poder contrario al tuyo, Señor, en esta hora, y que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nosotros. En el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, amén. Que el Señor sea añadiendo bendiciones a su palabra. Amén. Una de las cosas, mi hermano, que la palabra a nosotros nos dice que el Hijo de Dios apareció ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, nosotros, mi hermano, le hemos puesto, amén, a esta porción, amén, a este mensaje de la palabra, deshaciendo las obras de las tinieblas. Amén. Y cuando hablamos, mi hermano, de obras de las tinieblas, estamos hablando de todo lo que se mueve a nivel, mi hermano, espiritual. Amén. La Biblia dice claramente, mi hermano, que Jesús no vino solo para enseñarnos valores y darnos buen ejemplo, sino que Él vino para deshacer las obras del diablo. Su nombre. Vino con un propósito divino para deshacer todo poder maligno, para deshacer todo poder de las tinieblas. Acuérdese, su lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes celestiales de la maldad de las regiones celestes. Amén. Es decir, no es con el hermano que está a tu lado. Mira lo que está a tu lado y dile: mi lucha no es contigo. No pelees conmigo, porque yo no voy a pelear contigo. Díselo. Porque hoy en día, mi hermano, muchas veces nosotros como miembros de una iglesia, mi hermano, nos vemos inmiscuidos en diferentes situaciones y dice: es que me cae mal mi hermano, pero Dios no te mandó a pelear con tu hermano, sino con el diablo. Es que mi hermano tiene cara de diablo. Y el hombre, mi hermano, pelea con su hermano cuando la Biblia dice que la lucha que tú tienes no es contra sangre ni carne, sino que es espiritual, contra principados, potestades, amén, contra gobernadores de las tinieblas. Es decir, mi hermano, contra todo espíritu inmundo que se mueve en contra de la voluntad de Dios. Ningún demonio te va a ayudar a ti para que busques a Dios. Siempre, mi hermano, el ámbito de las tinieblas, el mundo de las tinieblas te va a alejar de la perfecta voluntad de Dios. Amén. A su nombre. A su nombre. Las obras del diablo, mi hermano, han operado en la humanidad desde mucho antes, aún desde el Edén, pecando, mintiendo, dividiendo, trayendo enfermedad, produciendo esclavitud espiritual, muerte. Pero Cristo vino justamente para deshacer las obras del diablo. La Biblia dice que cuando el Hijo liberta, es verdaderamente libre. Es decir, que cuando Cristo aparece en la vida de alguien, mi hermano, ese Jesucristo que dio en la cruz de Calvario su vida por ti, por mí. Ese Cristo vino justamente para pagar el precio que tú tenías por tu pecado, porque era necesario que alguien pague el precio, pues nosotros estábamos dirigiéndonos hacia el infierno, a una vida de tormento eterno. Pero cuando Cristo vino, Él dio el pago y le dijo: aquí está el precio por esa vida. Hoy yo pago la cruz de Calvario para que aquella vida sea sana, sea salva. A su nombre. Quiero que te pongas la mano en el corazón y le digas: yo soy precio de tu sangre. Yo soy precio de tu vida, dile. Porque eso es lo que somos. Somos el precio que Él pagó, mi hermano, en la cruz del Calvario. Amén. Una sangre justa y preciosa. Una sangre, mi hermano, que realmente era inocente. No era, como le decían mucho, que era un maldito. No era, mi hermano, alguien, bendito sea el nombre de Dios, que trajo pecado. No, al contrario, Él cargó con todos nuestros
pecado. Se hizo maldito no porque quiso, sino porque Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados y arrastró con todo lo que nosotros veníamos arrastrando desde que este mundo se formó. Amén. Es decir, desde que tú iniciaste, mi hermano, tu vida en esta tierra, desde que comenzaste con el pecado original hasta los pecados que tú habías cometido, hasta el día que Cristo vino a tu vida. Y cuando Cristo apareció en ti, Él te dijo: ¿sabes qué? Yo también pagué por ti, yo pagué por tu alma y tú me perteneces. A su nombre. El día que Cristo vino a ti, mi hermano, las obras del diablo se deshacieron para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó en la cruz del Calvario. A su nombre. A su nombre. Cristo vino a romper y deshacer y a destruir cada obra maligna. Y nosotros como iglesia, mi hermano, somos parte de ese mismo llamado. Es decir, tenemos, mi hermano, que nosotros, así como Cristo murió en la cruz, nosotros también tenemos que morir, mi hermano, para este mundo. Porque quizás militamos en esta tierra, estamos dentro de esta tierra, pero no somos parte de este mundo ni de este sistema. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que este mundo se sujeta al maligno, y tú no te sujetas al maligno, tú te sujetas al Dios de los cielos. Amén. Tú te sujetas a Él que dio la vida, hermano, que ofreció su unigénito para que dé la vida por nosotros en la cruz del Calvario. En su nombre. ¿Me está entendiendo? Es decir, mi hermano, todo cuanto usted conoce en esta tierra actualmente le pertenece al diablo, pero no es que es el propietario, es como una especie de invasor que ha llegado y se ha posesionado y ha dicho: esto es mío. Y la tierra le hizo caso y se sujeta a Él. Pero llegará el momento, mi hermano, que vendrá el dueño de todo. Porque la Biblia dice, mi hermano, que todas las cosas que nosotros conocemos, todas las cosas que son hechas por Él fueron hechas. Amén. Y sin Él, nada de lo que está hecho hubiese sido hecho. Es decir, cuando Él aparezca, le dirá: Satanás, te equivocas. Esto no es tuyo, esto es mío. Y todo lo que está dentro de Él también me pertenece. Amén. Y Él vendrá y sacará al diablo de ese lugar. ¿Y sabes por qué? Porque Él te prometió a ti una patria celestial. A su nombre. Él te prometió un lugar arriba en el cielo. A su nombre. Amén. Ahora, ¿qué son, mi hermano, las obras de las tinieblas? ¿Qué usted o cómo, mi hermano, puede identificar o qué significa para usted las obras de las tinieblas? Amén. Efesios 5:11, mi hermano. Vamos a dar lectura. El libro de Efesios, capítulo 5. Versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. A su nombre. A su nombre. Dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. A su nombre. Es decir, mi hermano, siempre, si tú te das cuenta, las cosas malas, las cosas de las obras de las tinieblas o toda cosa que es opositora a la voluntad de Dios, nunca se lo hace a la luz del día. Siempre es en la noche, siempre es en la oscuridad, siempre es en lugares solos. Amén. Cuando ves que alguien está violando a alguien, hermano, siempre es en un lugar apartado. Nunca lo hace en un malecón donde está todo el mundo pasando. Amén. Cuando alguien va a robar, siempre, mi hermano, la mayor parte de las veces, cuando no hay nadie vigilando o cuando es de noche y todo está cerrado, amén, siempre el diablo va a aprovecharse de esos momentos donde hay oportunidad, donde nadie lo vigila para poder entrar. A su nombre. Amén. En lo espiritual, mi hermano, es así. El diablo siempre va a atacar mediante, mi hermano, momentos de a solas, momentos de tinieblas, momentos de oscuridad. Ahí es donde Él se va a mover para poder atacar a la vida. A su nombre. Amén. Todo, mi hermano, todo aquello que se opone a la luz de Cristo, hermano, todo lo que se opone a la voluntad de Dios es un pecado. Amén. Un pecado habitual. En prácticas ocultas, también son mentiras, injusticias, odio, violencia, inmoralidad, y podemos nombrar un sinnúmero de cosas que son obras de las tinieblas y no nos cansaríamos de repetir porque son muchas. Amén. Entonces, estas cosas, mi hermano, son opositoras a la voluntad de Dios, a su nombre. Amén. Pero todo esto proviene justamente, mi hermano, por influencia satánica. Diga satánica. Que Dios la refrenda. Amén. A su nombre. El libro de Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Amén. Todo lo que usted conoce como maldad
proviene justamente de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Todas las cosas negativas, mentira, odio, ira, enojo, pleito, contienda, división, herejía, prostitución, lesbianismo, homosexualidad, adulterio, fornicación, masturbación y toda obra que se opone a la voluntad de Dios proviene justamente del diablo. ¿A su nombre? ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, la palabra nos dice a nosotros que Él vino para hurtar, matar y destruir. Cada una de esas cosas le lleva a la perdición, a la condenación y muerte eterna. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que identificar cuáles son las obras de las tinieblas que quizás todavía está entrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, y poder desecharlos de nuestro ser para que el Espíritu Santo tome control de cada uno de nosotros. A su nombre. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo, mi hermano, de convivir con ellas y no nos daríamos cuenta, porque no la identificamos, de que hay algo malo dentro de nosotros y lo trataríamos como que eso fuese algo normal. A su nombre. ¿Me está entendiendo? Entonces, nosotros podemos entender que Jesucristo apareció justamente para deshacer todo esto. Amén. Y la palabra nos enseña a nosotros, mi hermano, que la palabra deshacer, en el segundo diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que el verbo deshacer implica destruir, desarmar, descomponer. Amén. Es decir, acabar con algo que realmente no debe de estar. A su nombre. Como desatar una cuerda o romper un nudo. Jesús vino justamente a eso, a deshacer toda esclavitud, a romper ese nudo de pecado que venías arrastrando y que yo venía arrastrando. Amén. El día que Cristo vino, Él rompió ese nudo. El día que Cristo vino, Él deshizo esa cadena. El día que Cristo vino, cortó con la maldición que tú y yo veníamos arrastrando. El día que Cristo vino a nuestra vida, Él nos hizo libres delante de Dios. Nos justificó ante el Padre con un solo propósito: que tú seas salvo también. A su nombre. A su nombre. ¿Cuándo lo hizo Jesucristo? ¿Cuándo lo hizo palpable todo eso? Cuando Él inició su ministerio en esta tierra. Amén. Cuando el verbo, que era la palabra que Dios soltaba y se ejecutaba en esta tierra, se hizo carne. Ahí el verbo, mi hermano, dice la Biblia, habitó en medio de nosotros. Y cuando vino esa palabra ya encarnada, llamado Jesús, el verbo llamado Jesucristo, llamen, el verbo hecho carne, entonces el verbo se encargó, mi hermano, de que cada cosa comience a tomar su lugar. A su nombre. Dile que está a tu lado. Este es mi lugar. A su nombre. El libro de Lucas, capítulo 4. Pastora, vaya, 4 personas. Vaya, lleve el niño. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dile que está a tu lado: cuando Cristo vino, yo fui libre. Dile. Cuando Cristo vino, yo fui libre. Dile otra vez: cuando Cristo vino, yo fui libre. A su nombre. A su nombre. Cristo te hizo libre, te hizo libre. Amén. Cuando Cristo vino a mi vida, Él transformó todo. A su nombre. Y no es una emoción, sino que fue una convicción. Amén. Es una convicción. No se basa en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha dicho. No se basa en lo que yo pueda de pronto creer con duda, sino en lo que yo vea ya hecho en mi vida. Su nombre no es lo que yo pienso ser, sino lo que yo demuestro de los demás. Cuando una persona está libre, tiene libertad para alabar, tiene libertad para glorificar, tiene libertad para cantar, tiene libertad para hablar lengua, tiene libertad para danzar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo hizo libre. A su nombre. ¿Cuánto creen que Cristo lo hizo libre en esos días que estamos aquí? Amén. ¿Sí? Tranquilo, que usted ya le llega el día también donde Cristo lo va a hacer libre. A su nombre. La Biblia dice, mi hermano, como ejemplo, que Abraham creyó contra esperanza. ¿Qué significa? Que él no tenía posibilidades, pero creyó a la palabra del Señor.
ya era un señor mayor, ya era un señor de avanzada edad, ya tenía más de 100 años, mi hermano. La mujer tenía, mi hermano, una edad también avanzada. Y la Biblia de pronto dice, la mujer cuando estaba hablando a Abraham con el ángel de Jehová, amén, y le dice, ¿cómo yo siendo una mujer vieja, acaso yo a esta altura voy a dar a luz? Pero sin embargo, mi hermano, Dios ya había soltado la palabra, amén. Abraham había creído esa palabra, aunque él ya era de avanzada edad, mi hermano, él creyó esa palabra, amén. Aunque sea con el último disparo que tenga, voy a hacer real la palabra de Dios en mi vida. Él tomó, mi hermano, esa palabra y la Biblia dice que le fue contado como fe, amén. Él creyó y lo que él creyó se plasmó, se realizó, y Abraham fue, mi hermano, conocido como el padre de las naciones. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros debemos de saber, mi hermano, que cuando nosotros creemos, amén, cuando la fe se activa en nosotros, hermano, la fe es justamente, mi hermano, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es decir, dar por hecho algo que usted no lo ve hecho. Amén. A su nombre. Entonces, cuando se activa, no se lo activa como emoción, como dije, no es una emoción sino una convicción, es decir, algo que tú lo das por hecho, aunque la gente te diga tú estás loco, eso no se va a dar así, pero sin embargo tú dices, yo sé que se va a dar así, que aunque no lo vea con mis ojos carnales, lo estoy viendo con mis vistas espirituales. Amén. Hoy yo estoy desafiando a gente que vea a su familia, mi hermano, quizás predicando la palabra. Hoy estoy desafiando a gente que quizás el diablo te ha dicho que no sirve, predicando, mi hermano, la palabra en una tarima, predicando en un estadio o llevando la palabra a diferentes lugares. Hoy yo te desafío a ti que te levantes del lugar donde estás y le creas a Dios para que Dios levante tu vida y haga lo que tenga que hacer. Yo no sé cuánta gente enferma hay aquí, yo no sé cuánta gente tiene posibilidades contrarias, pero hoy te puedo decir que Jesucristo es el único que puede cambiar, Jesucristo es el único que te puede sanar, Él es el único que puede tocar. Amén. Porque esto no se cree viendo, se cree realmente creyendo. A su nombre. A su nombre. Dile que está a tu lado, tranquilo, que no es emoción. Amén. Sino convicción. A su nombre. Amén. La Biblia nos enseña que la fe es una certeza activa. ¿Por qué? Porque la fe produce acción. Amén. La fe produce acción y la acción produce una reacción. Amén. Es decir, yo lo creo, se va a realizar y se da por hecho, porque lo creí. Amén. Pero si yo digo, sé que Dios lo va a hacer, pero ¿cuándo lo hará? Olvídate que ahí no se hace nada. Tú tienes que creer así no lo veas y vas a ver que en el rato menos pensado está hecho de parte de Dios. Así no. Amén. Santiago 2:26 dice que la fe sin obra es muerta. Tú tienes que creer. Amén. Tú tienes que creer. A su nombre. No hay otra opción más que creer. Bendito sea el nombre de Dios. El poder de la fe, mi hermano, la Biblia nos demuestra a lo largo de la historia. Amén. Hay un sinnúmero de situaciones. Hebreo capítulo 11, versículo 2. Amén. Ahí nos enseña una galería de todos los héroes de la fe. Hebreos 11, 2. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice, y comienza, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada, deshabitada, no había nada. Amén. Estaba vacía, pero de pronto alguien dijo, sea la luz. Y comenzó a formarse. Descúbrase la luz de las tinieblas. Y después dijo, descúbrase lo seco. Y comenzó, mi hermano, a nombrar cada cosa y puso en su lugar, solamente con una palabra. Y la palabra se hizo en acción. El verbo hecho carne, mi hermano, el verbo, perdón, en acción, actuando en ese momento y realizando cada palabra que Dios soltaba de su boca. A su nombre. A su nombre. Dice, mi hermano, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. A su nombre. Por la fe, que no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado
porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia dice que no caminó con Dios. Amén. Y mire, son gente que pasó, son gente que murieron, pero aún, mi hermano, su fe, lo que ellos creyeron, se sigue dando testimonio de generación en generación. Es como el testimonio de fe más impactante a nivel mundial, cuando un ángel desciende y le dice a una mujer virgen, le dice: gracias allá donde Dios, un hijo darás a luz, y su nombre será Jesús, el cual será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le entregará el trono y su reino no tendrá fin. Y si tú te das cuenta, han pasado más de 2000 años, y esa palabra que esta mujer creyó en ese tiempo se hizo real. Y no solamente eso, sino que su reino todavía sigue establecido, su reino sigue vigente, su reino no ha terminado. Incluso los mismos demonios se reconocen, benditos a Dios, que ese reino es poderoso. Amén. A su nombre. A su nombre. ¿Me estás entendiendo? Por fe es imposible, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree, porque es necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. A su nombre. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Y podemos seguir leyendo, mi hermano. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A su nombre. Por la fe, dice, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Si Dios a ti te llamó y te dijo que a ti nada te va a faltar, y que ninguna plaga tocará tu morada, y que Él vino y se llevó tus enfermedades, y que Él pagó por ti y el diablo no tiene potestad por ti, y que Él dio su vida para que tú seas libre en esta tierra, entonces cree en esa palabra que Cristo soltó para ti y habla real en tu vida. Y si no se cumple, dile: Señor, esto aquí no se está cumpliendo, haz lo real en mi vida. Agárrate de esa palabra y cree en Dios. A su nombre. A su nombre. ¿Me está entendiendo? Créale a esa palabra y va a ver la gloria de Dios sobre su vida. A su nombre. Gloria a Dios. Este señor llamado Noé, un señor mayorcito, que cuando Dios le dijo, mi hermano, que tenía que construir un arca, él no dijo: esa voz que me está hablando está loca, porque aquí nunca ha llovido, sino que él obedeció. Más bien a él le decían loco porque construyó un barco en el desierto. La gente no creía, pero él creyó que un día iba a llover porque el de arriba se lo dijo. Y cuando él construyó, todo el mundo se perdió menos él y su familia. Amén. ¿Por qué? Porque le creyó. Cuando tú le crees a Dios, aunque vengan tempestades, tu casa y tú no caerán, porque están sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Sí, a su nombre. La Biblia dice que por la fe Abraham, mi hermano, entregó a Isaac. Amén. Semejante problema, imagínense, semejante prueba que Dios le da, mi hermano, a Abraham, y lo pone a prueba a ver si de pronto él dudaba de lo que estaba recibiendo. Sin embargo, Abraham no dudó. Abraham ya estaba a punto de matar a Isaac, y Dios se dio cuenta, mi hermano, que Abraham estaba creyendo en la palabra que Dios había soltado. ¿Sabe por qué? Porque aunque Abraham pensaba, mi hermano, el diablo le decía: y ahora, y la promesa que Dios te había dado, y lo que Dios te había prometido, si tú tuviste un tiro, no vayas, no puedes disparar, le dijo. Entonces en ese momento, mi
hermano, él creyó y de pronto dijo: yo sé que Dios algo está planeando, amén, porque de aquí para allá ya no hay más posibilidades quizás como humano, pero estaba siendo intervenido de parte de Dios, amén. Y él sabía que aquel que lo iba a matar, hermano, aquel que iba a ofrecer el sacrificio, era el hijo de la promesa. Y él sabía que Dios no se iba a olvidar de su promesa, porque cuando Dios promete, Él cumple. Cuando Dios te dice: voy a hacer esto, Dios lo va a hacer, amén. Cuando Dios realiza una palabra y la suelta para tu vida, esa palabra, aunque tú estés al borde de la muerte, Dios la va a cumplir, Dios la va a ejecutar y Dios la va a hacer. A su nombre, créelo, 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 a su nombre. Yo no sé cuánta gente le va a creer a ese Dios ahorita. Yo no sé cuánta gente va a decir: Señor, tú me sanaste, y yo sé que tú lo vas a hacer, aunque no lo vea, mi cuerpo lo va a sentir. A su nombre, a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice, mi hermano, que por fe un hombre conquistó, mi hermano, los muros de Jericó, una muralla, bendito sea el nombre de Dios, que no tenía posibilidades para ser derribada. Y quizá, mi hermano, este hombre, humanamente todo el ejército decía: estas murallas nunca se van a caer, nos van a dar duro aquí por gusto, estamos como locos dando vueltas. Pero este hombre le creyó esa palabra que Dios soltó y le dijo: solamente da 6 vueltas, y al día siguiente da 7 vueltas más y vas a ver mi gloria. Y en el momento dice: cuando des la última vuelta, peguen un grito con toda su fuerza. Y la Biblia dice que cuando cumplieron en la última vuelta, ellos gritaron con toda su fuerza. ¿Y sabe qué pasó? Esas murallas que eran imposibles de penetrar, esas murallas que eran imposibles de caer, se rompieron como hojarasca delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú le crees a Dios, aunque esté la muralla más grande levantada delante de ti, se caerá delante de ti, porque el poder de Dios se encargará de destruir toda oposición. A su nombre, a su nombre. Solo créelo, créelo. Aprende a desafiarlo a Dios y dile: Señor, yo sé que tú puedes hacer tal cosa, yo sé que tú puedes realizar tal cosa. No sé tu problema, no sé tu situación, pero tú sí lo sabes. Tú sabes lo que estás pasando. Vamos, desafíale a Dios. Yo no sé si tú tienes a un hijo en una situación complicada, o tienes a un familiar en una situación complicada. Yo no sé si tú estás pasando por una enfermedad dura, pero sí te puedo decir: desafíalo a Dios y dile: Señor, yo sé que tú puedes levantar a mi hijo. Señor, yo sé que tú puedes sanar mi enfermedad, porque tú te la llevaste en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que tú pagaste por mí el precio, y yo creo hoy que aunque lo sienta en mi cuerpo que está mal, mi vida y mi fe están puestas en ti, y eso se hará real. A su nombre, a su nombre. Dile que está a tu lado: ¿qué esperas? Créelo, díselo. Hay gente que está así. Créelo, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. No tienes fe, sigue escuchando, que tu fe se va a activar. No tienes fe, sigue creyendo a lo que estás oyendo, y vas a ver cómo la fe se va a hacer real en tu vida. Amén. A su nombre. La Biblia dice, mi hermano, en Marcos 9:23. Amén. Ábralo a alguien y léalo usted mismo. Marcos 9:23. Vamos, léalo. Por lo leo yo. Amén. Dice así más en Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. A su nombre. A su nombre. ¿Sabe lo que pasó en este momento, mi hermano, aquí? Un momento muy crucial. Amén. La Biblia dice, mi hermano, que vinieron unas personas y trajeron un chico lunático, un chico que en rato menos pensado, mi hermano, se endemoniaba, se le metía un diablo y lo sacudía fuertemente, y había momentos que lo tiraba al fuego el espíritu del mundo este. Amén. La Biblia dice, mi hermano, que lo trajeron a los discípulos, y los discípulos no pudieron hacer nada. Amén. Cuando viene, bendito sea el nombre de Dios, trayéndole hacia Jesús, y le dice: maestro, hemos traído a esta persona porque tus discípulos no pudieron hacer nada con él. Jesucristo se los mira, mi hermano, a ellos le dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Amén. Hay gente que camina con Cristo, pero no cree en los milagros de Cristo. Hay gente que camina con Dios, pero ni siquiera conoce a Dios. Hay gente, hermano, que dice que habla de Jesús, pero no vive lo de Jesús. Amén. Hoy yo te invito a ti que creas a ese Cristo
Solamente con verlo, este muchacho comenzó a sacudirse y él le dijo: sal de él. No bastó nada más. Suficiente con esa palabra. Y dice que el muchacho se sacudió y ¡pum!, fue libre inmediatamente. Amén. ¿Por qué pasó eso? Porque cuando alguien está lleno de fe, no se necesita gritar, ni se necesita, mi hermano, hacer algo extraordinario. Solamente con la presencia de Dios es más que suficiente. A su nombre. Y si Dios está en ti, no habrá diablo que te toque. No habrá diablo que se mueva en contra de ti, porque Dios se encargará de deshacer toda obra del diablo. A su nombre. A su nombre. La Biblia dice, mi hermano, que la fe rompe imposibilidades humanas. Hay un ejemplo muy tangible en el libro de Mateo 8:10. La Biblia dice que Jesucristo, mi hermano, estaba en un lugar y se acercó, mi hermano, un varón, un jefe de guardia, para ser exacto, el jefe de la guardia, amén, un centurión. Y ese centurión, mi hermano, se acercó y le dijo: maestro, yo tengo un enfermo, tengo mi criado que está enfermo, quiero que tú lo sanes. Jesucristo quizás se iba a preparar para irse. No, tranquilo, no es necesario que tú te muevas, solamente di tu palabra, le dice, y mi criado sanará. Imagínense semejante fe que tuvo ese centurión, amén. Una persona que quizás había escuchado cosas malas de Jesús, porque muchos estaban regando mala fama, y también habían otros que regaban buena noticia de lo que él venía haciendo, amén. Entonces él no creyó a los comentarios negativos, sino que le creyó a lo positivo, amén. Dijeron que él venía resucitando muertos, entonces lo creyó. Dijeron que él venía dando vista a los ciegos, pues él lo creyó. Dijeron que él venía sanando enfermos, libertando endemoniados, los cojos andaban, los ciegos veían. Entonces le bastó suficiente para este hombre creer y le dijo: Señor, solamente envía tu palabra y mi criado sanará. Jesucristo se asombró al ver en un hombre, mi hermano, tanta fe. Solamente con escuchar lo que él decía se asombraba el maestro. Sin embargo, el maestro soltó la palabra, mi hermano, y cuando el centurión llegó a su casa, ¿sabe qué pasó? El enfermo se sanó. Amén. El enfermo recobró, mi hermano, su estatus normal de su vida. Amén. Se había recuperado 100%. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo suelta una palabra, tú lo único que tienes que hacer es obedecerla. Porque del otro lado, donde tú vas a ver resultado, ya está la respuesta. A su nombre. A su nombre. ¿Me estás entendiendo? Amén. Fe no en sí mismo, sino en la palabra que Dios tiene para ti. Amén. Hoy Dios va a soltar una palabra para ti. Prepárate, agárrate. No sé cuál es tu problema que vienes pasando, pero solamente acércate y dile al Señor: solo envía tu palabra a mi casa, que de pronto mi hijo, mi hija que están siendo rebeldes, yo voy a encontrarlos totalmente cambiados. Yo no sé si tienes un problema, mi hermano, de cualquier índole, si el enemigo te está atacando. Señor, yo voy a mi casa porque no hay paz, pero suelta tu palabra, y cuando yo llegue habrá una paz, mi hermano, que nadie te la va a quitar. Amén. A su nombre. Solo créele a Dios. No sé cuál es tu problema, pero solo suelta esa palabra. Dile: Señor, suelta esa palabra sobre mí, suelta esa palabra sobre mi lugar, y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Jesucristo mismo lo ha dicho: mi hermano, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Amén. Solamente créelo. A su nombre. Y puedo tomar muchos ejemplos más. La Biblia menciona, mi hermano, es por eso que la Biblia dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Menciona muchos testimonios de gente, mi hermano, que caminó en Cristo, gente, mi hermano, que vio a Jesús, bendito sea el nombre del Señor, y gente que escuchó de Jesús, y cada uno de ellos tiene un testimonio tangible, un testimonio, mi hermano, que rompe fronteras. Había una mujer con flujo de sangre. Ella, mi hermano, era una mujer que tenía plata, era una mujer, mi hermano, que era pudiente, porque la Biblia dice, mi hermano, que había tenido muchos años ya, y cada uno de esos años que había pasado, ella cada vez se iba al médico y gastaba todo lo que tenía. Amén. Toda su fortuna la acabó. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos al libro de Marcos 5. Marcos capítulo 5.
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Todos bien? Amén. 5:28. La Biblia dice que esta mujer, si usted lo lee desde el 25, esta mujer se acercó a Jesucristo. Amén. ¿Por qué? No se acercó porque quiso acercarse. No se acercó, mi hermano, porque de pronto escuchaba que él hacía milagros. No, ella se acercó por una palabra de fe. La Biblia dice que tenía 12 años, mi hermano. 12 años con flujo de sangre. Esta mujer tenía hemorragia. Esta mujer es para que estuviera muerta ni siquiera al año y se hubiera muerto desangrada. Pero como ella tenía dinero, mi hermano, ella pagaba a los médicos para que su vida se prolongue. Pero cuando ya no había dinero, su vida estaba al borde ya de perderse. Amén. Entonces ella escuchó de que alguien llamado Jesús venía haciendo milagros. Y ese mismo Jesús que había hecho milagros en diferentes pueblos y aldeas estaba pasando por su ciudad. Y ella trazó, mi hermano, la ruta por donde Cristo iba pasando y lo que iba a hacer. Mire, esta mujer tenía flujo de sangre. Según la palabra de Dios, mi hermano, para los judíos, una mujer con flujo de sangre era una persona inmunda, que si ella tocaba a alguien, lo hacía inmundo. Tocaba alguna cosa, la hacía inmunda. Entonces, si alguien la veía a ella, mi hermano, con el flujo de sangre, según la ley de Moisés, tenía que ser apedreada, morir por lapidación. Amén. Pero la Biblia dice, mi hermano, que a ella no le importó lo que iba a padecer si de pronto lo intentaba. Amén. Ella no le importó si de pronto la iban a apedrear, no le importó si le iban a agarrar. A ella lo único que le importó fue lo que ella creyó en su corazón. ¿Sabe lo que dijo ella? Solamente tocaré el borde de su manto. Si tocaré solo el borde de su manto, yo seré sana, dijo, yo seré salva. Amén. Entonces, ella ya sabía. ¿Por qué dice el borde? ¿Por qué no dice yo me lo voy a tirar y lo voy a abrazar? No, porque ella sabía que el momento de llegar a Jesús estaba imposibilitado. Acuérdese, Jesucristo iba con mucha multitud que lo iba siguiendo. Jesucristo iba adelante y la multitud iba detrás de él. Y ella tenía que pasar por el medio de la multitud. Y el momento que ella iba a pasar, mi hermano, por el medio de la multitud, el que veía atrás de ella se iba a dar cuenta que iba derramando sangre, que su ropa estaba sucia quizás de sangre. Entonces, bendito sea el nombre de Dios. Ella sabía todo lo que iba a pasar, pero ella no podía llegar a Jesús de todo y abrazarlo. Pero sí decía, por lo menos intentaría así tocar el borde de su manto. Amén. Entonces esta mujer, cuando comienza y traza, mi hermano, su plan, Jesucristo se iba acercando. Y esta mujer, en el momento que Cristo pasa, la multitud iba pasando, esta mujer dice, ahora es cuando. Y comenzó a mover a la gente y a tirarse hacia adelante con fe. Amén. A tal punto que quizás ya no le tenía oportunidad para llegar. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Se lanzó. Y en el momento que se lanzó, alcanzó a tocar el borde de su manto. Y en ese momento todo el mundo se detuvo. Y cuando todo el mundo se detiene porque Cristo se detuvo, Cristo dice, ¿quién me tocó? Y se da la vuelta. Y todo el mundo atónito, quizás viendo a esta mujer embarrada, sus vestiduras de sangre, y viéndolo a Jesucristo, al final apedrea aquí. Y todo le quema piedra por sinvergüenza. Pero ¿sabe qué hace Jesucristo? Vuelve a preguntar y le dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos, pero Señor, mira la cantidad de gente que hay aquí. Todo el mundo quiere tocarte. Es algo absurdo lo que tú estás preguntando. Todos se empujan. No, alguien me tocó porque sentí que salió poder de mí. ¿Sabe por qué se activó el poder de Cristo a favor de esa persona? Extrayendo, mi hermano, dando vida y absorbiendo la muerte que tenía esta mujer. Porque esta mujer creyó. Jesucristo era un hombre de fe. Y la fe se llama con fe. Y cuando esta mujer demostró fe, Jesucristo le entregó fe. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Hoy te desafío a ti que si tienes alguna enfermedad, que tu fe se active para que la fe que Dios te está mandando se conecte y te devuelva obra por la fe que tú tienes. Amén. Solamente créelo y verás la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay momentos, mi hermano, en que la fe, bendito sea el nombre de Dios, es amenazada por obstáculos. No todo es fácil. Dile que no todo es fácil. A su nombre. No todo lo que tú quieres muchas veces vas a ver facilidad. Siempre va a haber ciertas situaciones que van a hacer que tu fe quizás mengue un momento. Amén. La Biblia dice en Mateo 14, una historia, ¿verdad? Del 30 al 31, lo que Pedro hizo. Amén.
Dice la Biblia que la barca, mi hermano, comenzaba a moverse, a hundirse, y de pronto, mi hermano, alguien venía caminando por encima de las olas, por encima de la tempestad. A tal punto que cuando vieron que la barca se movía y veía que alguien venía caminando, todos gritaron: ¡un fantasma! Y creo que los discípulos en ese momento se asustaron. Amén. ¿Sabes qué pasó en ese momento? Cristo le dice: no teman. Él sí estaban asustados, que yo mismo soy. Y Pedro, en el momento, mi hermano, que lo ve a Jesús y las olas se movían y Jesucristo estaba tan campante, Jesucristo no se movía para nada y todo lo que él pisaba se quedaba ahí abajo, no se movía en contra de él. Entonces Pedro le dice a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Jesucristo suelta la palabra y le dice: ven. Y Pedro por momento creyó, se bajó de la barca, pisó el agua. Por un momento la tempestad se sujetaba a los pies de Pedro, pero cuando él comenzó a caminar, él se desenfocó, porque lo que Pedro tenía que hacer era ver a Jesús solamente y nada más. Amén. Y ese es el problema con muchos, que muchas veces cuando están pasando la prueba, mira la prueba y no lo mira a Cristo. Amén. Cuando tú estás pasando la prueba, no mires tu prueba, no mires tu enfermedad, no mires tu problema, míralo a Jesús, que Él te va a solucionar ese problema. Amén. Pedro caminó, pero comenzó a ver a los lados las olas, y cuando se levantó una ola que venía sobre él, Pedro dudó y comenzó a hundirse y comenzó a decirle: sálvame, maestro, sálvame porque perezco. En ese momento viene Jesús y lo levanta. Jesucristo lo estaba llamando y Pedro, mi hermano, comenzó a dudar del llamado de Cristo. Y ese es el problema que muchos cristianos tienen. Cuando Cristo lo llama, mi hermano, duda de la palabra que Dios suelta para él. Amén. Hoy yo te invito a ti que no dudes la palabra que Dios ha soltado para ti. Si Dios te llamó para sanación, Dios te va a mantener sano. Si Dios te llamó para bendición, Dios te va a bendecir. Si Dios te llamó para hacer algo grande, Dios te va a hacer grande. A su nombre. A su nombre. ¿Entiendes? Otra cosa que amenaza la fe es la duda. Dile que está a tu lado: no dudes. Amén. La Biblia dice en el libro de Santiago, 1, Santiago 1:6, dice lo siguiente: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Si tú crees que Dios te va a sanar, no digas: ¿será que Dios me va a sanar? Solamente créelo. No dudes. Si tú crees que Dios va a solucionar tu problema, no dudes en ningún momento. Créelo que tu problema está resuelto, porque Cristo lo dijo así. Amén. Entonces, si tú crees, vas a recibir. Si dudas, entonces no creas que vas a recibir algo de parte de Dios. A su nombre. ¿Me está entendiendo? Ahora, otra cosa que amenaza la fe es el enfoque en lo visible. Amén. Segunda de Corintios 5:7 dice lo siguiente. Amén. Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Amén. Usted no tiene que andar por lo que ve, sino por lo que cree. Amén. Si usted cree, lo que usted no ve, lo va a ver. Mira que está a tu lado. Si tú no crees, dile. Si tú no lo ves, perdón. Si tú no ves, pero crees, lo vas a ver. A su nombre. Amén. Entonces hay que creer para que lo que no se ve, se vea. Amén. Es decir, se realice. A su nombre. Y tú puedes, mi hermano, hacer de que eso se fortalezca, de que la fe en ti se fortalezca. Amén. ¿Cómo lo podemos hacer? Como les dije antes, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tú tienes que alimentarte con palabra, tienes que comer palabra. Amén. No hay crecimiento sin lectura, no hay crecimiento sin meditación bíblica. Como te dije, la palabra de Dios tiene un sinnúmero de testimonios que van a ayudar para que tú alimentes tu fe y crezcas más en el Señor y le creas más a Dios. Otra cosa que aumenta la fe es
la oración. Amén. Cuando tú oras creyendo, cuando tú oras con fe, la Biblia dice en Mateo, en Marcos 11:24, que todo lo que pidieres orando, creed y lo recibiréis. Amén. Solamente pídelo, pero creyendo, y vas a ver la gloria de Dios. A su nombre. Otra cosa que el cristiano debe de hacer es rodearse de personas de fe. Amén. Rodeate de personas que crean, personas que han tenido buenos testimonios, personas que han visto la gloria de Dios. Rodéate de esa persona, que esa persona cuando tu fe esté mermando, él te va a decir tranquilo, porque así yo estaba. Y el día que yo me desesperé, yo no creí en mi desesperación, sino que creí en el resultado. Y cuando yo le creí a ese Dios poderoso, lo que sucedió se dio. Amén. Lo que tenía que darse se dio. Amén. Pero en cambio, si tú te juntas con gente que no tiene fe, si te juntas con un incrédulo, si te juntas con alguien que duda, tú no vas a recibir nada. Júntate con gente que crea en Dios. Júntate con gente que viva conforme la voluntad de Dios. A su nombre. Dice la Biblia, el que se junta con sabios. Y si yo me junto con alguien que duda, ¿qué va a pasar? Si me junto con un necio, voy a aprender a ser necio, a hacer necedades, a no creer, a dudar. Amén. Júntate con gente que ame a Dios. Júntate con gente que le crea a Dios. Júntate con gente que no dude de Dios. Y vas a ver que tú vas a aprender a no dudar de Dios, a creer en Dios y a mover de Dios a su nombre. A su nombre. ¿Estás entendiendo? Amén. Nosotros podemos ver muchos resultados en la Biblia acerca de una fe, acerca de la fe viva. Amén. Hebreos 11, 33 y 34 dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, toparon boca de leones. Amén. Es decir, con la fe se conquistan promesas, con la fe se vencen enemigos espirituales, con la fe se viven victorias diarias, con la fe se agrada a Dios. Amén. La Biblia dice que sin fe el hombre no puede agradar a Dios, pero si tú crees en ese Dios poderoso, tú vas a agradarle en todo tiempo y en todo momento. Pero para que la fe se haga real, tienes que vivir en santidad. ¿No le gustó? Tenemos que vivir en santidad. Sin fe y sin santidad no podemos agradar a Dios. Amén. Tienes que creer para que debes hacer y estar en santidad para poder agradar a Dios. Amén. Entonces, la fe, mi hermano, no es opcional, es esencial. Es algo que debemos de tener. No es que si quiero tenerla o no la quiero tener, no. Debes de tenerla. No es que si quieres o no quieres, debes de tenerla. Amén. El justo vive por la fe según Habacuc 4. Amén. La fe no solo cambia, mi hermano, las circunstancias, sino que transforma al creyente. La fe, mi hermano, viene, mi hermano, y te da poder. Así como vino sobre David y él pudo vencer a ese gigante. Elías desafió, mi hermano, a los profetas de Baal porque creyó. Jesús venció la muerte porque también creyó. Amén. Si quieres ver tú, mi hermano, algo sobrenatural en tu vida, comienza a creerle a ese Dios poderoso. Amén. A ese Dios que va más allá de lo invisible. Ese Dios que lo que tú no ves lo da por hecho. La Biblia dice que Él es aquel que le da, aquel bendito sea el nombre de Dios, que llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, es un Dios de fe. Y para poder agradar a ese Dios de fe, yo debo de tener fe también. Amén. Yo te invito en esta hora, mi hermano, que creas en ese Dios. Yo no sé cuánta gente aquí ha dudado de ese Dios. No sé cuánta gente aquí quizás ha venido un poco afligido porque no ha visto cumplido algo en su vida. Yo no sé cuántos aquí no tengan a Jesús y quieren aumentar esa fe porque han creído a través de la palabra. Yo te invito esta noche, si tú quieres ese Cristo glorioso, a que pases en esta noche y le dejes esa oportunidad a Jesús. Amén. La Biblia dice claramente que la fe viene por el oír. Hoy has escuchado la palabra de Dios, ahora pon por obra esa fe. Si la Biblia te dice que Cristo es el que te salva, entonces acércate a Jesús en esta noche, dale esa oportunidad y vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Solamente créele a ese Cristo glorioso. Ven, bendito sea el nombre del Señor, y dale esa oportunidad, bendito sea el nombre de Dios, para que Cristo se haga real en tu vida. Yo no sé si aquí hay gente que no ha tenido a Cristo y quiera recibir a Cristo, mi hermano. Yo te invito en esta hora, dale esa oportunidad a ese Jesús glorioso. Acércate. Solamente estás por una oración, solamente estás, mi hermano, a través de una oración tú puedes pasar de muerte a vida eterna. Jesucristo es el único que te puede ayudar. Jesucristo es el único que te puede liberar. Amén. Si tú quieres, solamente créelo y verás la gloria de Dios. Deja que Jesucristo en esta hora intervenga en tu vida.
vida, mi hermano. Solamente ven, haz que el mundo de las tinieblas, que el reino de las tinieblas caiga bajo el poder de la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice claramente, mi hermano, que hay algo que nosotros debemos de hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Nosotros necesitamos, hermano, con nuestro corazón, amén, podemos creer, pero con nuestra boca confesamos para salvación. Amén.